Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cada mañana siempre les digo, pero es una misericordia de Dios la que nos regala en este día, ¿verdad? Y pues hoy quisiera platicarles algo que para mí fue un milagro de Dios y que quisiera compartir con cada uno de ustedes como testimonio, porque si ustedes están pasando una situación en la cual han estado buscando humanamente la solución para su necesidad, y ha llegado el momento en que ya no pueden más, que dicen, ya humanamente ya no sé por dónde, cómo salir de esto, qué hacer. Y entonces es cuando piden la intervención divina, la intervención de Dios, ¿no? Es cuando dicen, Señor, ya no puedo, he esperado, no sé hasta cuándo, pero perdón, cuando te das cuenta que la respuesta no está en Dios, que la respuesta está en uno mismo, es como cuando Dios empieza a obrar. Y quiero platicarles primeramente leyendo, antes que todo, la palabra de Dios. Y vamos a ir a Juan capítulo 6. Algunos versículos los voy a ir separando, pero capítulo 6, versículo 25, donde dice la parte B. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en el capítulo 20, en el versículo 29 dice, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Después dice, si quieres que creamos en ti, le preguntan las personas, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Le preguntan. En el 32 dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y en el 36 dice, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Aquí este versículo habla de Jesús, el pan de vida, pero las personas que estaban ahí, que le rodeaban, le preguntaban, ¿no? Si quieres que creamos, muéstranos una señal milagrosa, ¿no? ¿Qué puedes hacer? O sea, como dando, tú podrás hacer esto. Y le dice que aún a pesar de que han visto señales, no le han creído, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como cristianos vemos las señales y las maravillas que Dios hace, pero seguimos dudando de ellas. Pues bueno, ese es el motivo por el cual hoy quiero platicar con ustedes y hablar un poco a través de esta palabra, cómo Dios obra en cada vivencia en nuestras vidas. Yo quiero compartirles, si me permiten, esta vivencia. Como algunos saben y si me han escuchado y otros que no me han escuchado, yo tenía un negocio de crepas en el cual trabajábamos mi esposo y yo fuera de aquí de nuestra casa. Y ya no estaba bien el negocio, ya llevaba tiempo que el negocio no estaba bien. Y lo que estaba pasando es que yo me estaba endeudando porque salía de una, tenía que pedir prestado para volver a salir de la otra y así estaba. Ya era un círculo en el cual no salía. Yo le pedía a Dios que me ayudara, yo seguía, le decía a mi esposo, vamos a seguir, yo tengo la fe y la confianza de que esto va a avanzar. Él me decía, ya no es esto de Dios porque ya estamos adquiriendo deudas, está habiendo discusiones entre nosotros como pareja, no puede ser así. Pero yo le decía, dame una oportunidad, hasta que yo llegó el límite que teníamos que pedir prestado para poder solucionar el pago porque no daba las crepas para poder pagar. Llegó el momento hace unos días donde necesitábamos hacer un pago y ya no había quien nos prestara, ¿no? Yo le rogaba, Señor, humanamente, pon a alguien en su corazón que nos preste, ¿no? Esa ya era mi petición, ¿no? Ponle a alguien que nos pueda prestar.
Gracias a Dios, de verdad, Dios es tan maravilloso que siempre ponía a alguien para que nos pudiera prestar. Pero Dios no quería que viviéramos una vida pidiendo prestado y prestado. Eso no es lo que quiere. Dios es un Dios que si Él, ya decía, si tú quieres, puedes darnos y obrará. Claro que Dios lo quiere, pero Dios quiere tratar con nosotros. Eh, les platico esto porque hubo alguien que nos pudo prestar y pudimos hacer el pago. Cuando hicimos el pago, yo me acerqué a mi esposo y le dije, ¿te das cuenta lo maravilloso y grandioso que es Dios? Cómo Él provee lo imposible cuando ya nadie nos podía prestar y cómo juntamos esa cantidad. Ese es Dios. Y él callado dijo, no, yo trabajé. Y le dije, no digas eso, porque aunque tú hayas trabajado, mi esposo tiene poco tiempo en la palabra, como seguidor de Cristo, y me dijo, pero yo trabajé. Le dije, yo sé que tú trabajaste, pero tú tienes que reconocer que todo es Dios. Y él solamente se quedó callado. En ese momento yo le dije, Dios va a mostrarte quién es ese Dios de poder, pero aprende a darle gracias en todo al Señor. Eso pasó al siguiente día, en la mañana, cuando estaba yo orando, vi una notificación donde me llegó una donación de dinero en mis finanzas. Y yo dije, no puede ser, no estoy viendo bien, en una cantidad grande. Dije, no puede ser. Y anteriormente a esto yo le había dicho a Dios, Señor, yo sé que tú puedes hacer cosas grandes. Yo sé que tú puedes cierta cantidad, un golpe de suerte, como le llaman, tú puedes salir para que yo pueda pagar todo esto junto, toda esta deuda y ya no deberle a nadie ni empezar de nuevo. Humanamente no lo puedo hacer. Necesito un milagro tuyo. Y después pasó lo que yo les estoy contando. Llegó el día, perdón, llegó el día en el que en la mañana orando me llega esa notificación y digo, no puede ser. Lo abro y era una cantidad grande. Yo no podía creerlo, me tallé los ojos y lo puse en más grande la pantalla y vi que a mí era una cantidad en la cual no se terminaba de pagar eso que tanto habíamos estado pidiendo prestado, pero casi era para liquidarlo casi todo, ¿verdad? Eso son milagros que a veces decimos, es que no lo puedo creer, pero ese es Dios, ese es el Dios verdadero. Cuando no tenía nombre, solo decía que era una donación, pero yo sabía que venía de Dios. Yo lloraba, lloraba, me postré, le mandé un mensaje a mi esposo y le dije, mira, él callado, me decía, no puedo creerlo, al rato hablamos. Cuando llegó a la casa, le enseñé y él callado. Y en ese momento le dije, Dios te está hablando, Dios te está diciendo que Él es el proveedor, no es tu trabajo, sino es Él el que provee tu vida. No necesitas ni preguntarle, decir, es que es porque yo hago las cosas, tú estás siguiendo a Dios, pero no le estás creyendo, yo tampoco, yo siendo una mujer que sigue a Dios desde hace tiempo y mi fe está menguando. Esta es una señal de Dios para ti y para mí. A los dos nos está hablando de cierta manera. Aquí le preguntaba, muéstranos una señal milagrosa, ¿no? Y yo le decía a Dios, muéstrame una señal, ¿no? Y mi esposo decía, pues es que yo trabajo, ¿no? Y aquí decía que comían, no porque se hacieran de sus señales, sino solamente porque se saciaran de hambre, porque respondía a lo que ellos querían, ¿no? Entonces, Dios habló de una manera sorprendente a mi vida, y no solamente a mi vida, sino la vida de mi esposo. Les platico eso porque quizás cuando nosotros tenemos algún problema financiero o de algún otro tipo, quizás una enfermedad, queremos una salud o algo, muchas veces le pedimos a Dios un milagro, clamamos por el milagro, pero no tenemos fe. Decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Él.
Y yo estaba como en esa barca, me imaginé como Pedro en la barca, donde el Señor no pescaba nada y no pescaba nada. Y cuando el Señor le dijo que echara su red, me supongo que muchas veces Dios nos dice, préstame tu barca. Y no queremos hacer nuestra voluntad, no le queremos soltar la barca, no le queremos soltar las cosas al Señor. Y entre más nos resistamos, pues el Señor no puede obrar en nuestras vidas. Yo me resistí mucho tiempo creyendo que mi fe iba a hacer que iba a seguir ese negocio, íbamos a seguir adelante. Pero llegó un momento en que el Señor me hizo saber que yo tenía que soltarlo, porque ya esto se estaba haciendo hacia ese trabajo. Yo le decía, sí, es que si no trabajo en esto, ¿qué voy a trabajar? Como si eso fuera lo único. Y yo decía, ¿quién me va a proveer? Yo necesito trabajar, necesito ayudarle a mi esposo. Y empezaba a hacer un lado a mi Señor Jesús. Cuando nosotros empezamos a hacer un lado a Jesús y queremos que obre el Señor en milagros, pero la realidad es que lo hacemos un lado, que no dejamos en que Él obre, porque estamos haciéndolo con nuestras fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Esto me hizo mover y de verdad, o sea, yo cuando recibí esta donación, yo yo lloraba, hermano, yo lloraba y le decía, Señor, siendo infiel, siendo injusta, siendo malagradecida, tú has sido bueno, tú has escuchado mi oración, has escuchado mi clamor. Y no solamente esto, hiciste un milagro y me diste un milagro a mi vida, a mis finanzas, en mi economía. Y quiero decirles que un milagro, el título es más que un milagro, porque me di cuenta que un milagro no solamente es esa caja con ese regalo, sino dentro de ese milagro hay otro regalo más importante. ¿Y cuál es ese regalo más importante? Que todo lo que Dios nos da es con un propósito. Cuando Dios nos da un milagro, tiene un propósito. El propósito que Dios habló a mi corazón es que aún teniendo yo ya ese dinero, sabía que yo tenía que confiar siempre en Dios, porque sin Él no voy a poder hacer nada. Y sabía que yo tenía que testificar que Dios es real y que Dios puede hacer las cosas a través de la manera en que Él quiera que lo haga. En mi esposo, a través de esto, directamente yo creí que era una persona a la cual amo y tuvo compasión de nosotros sin saber que teníamos explícitamente esa cantidad que pagar, pero Dios le puso en su corazón el hacerlo porque tenía el propósito que tenía a través de este milagro, era hablarle también a mi esposo y enseñarle que no es por su trabajo ni es por sus fuerzas, es por la gracia y la misericordia de Dios y poder que Él vea quién es ese Dios poderoso, quién es ese Dios que le suple, que conociera ese Dios que intervino en nuestras vidas y que Dios te dice que lo que Dios quiere es intervenir en tu vida y cuando lo haga, ese milagro tú lo abras y puedas ver el propósito real que tiene ese milagro. Por eso le puse más que un milagro, porque más que ese regalo, esa donación de dinero, tenía un trasfondo, un propósito más. Es enseñarme a mí en confiar en el Señor, porque dice que Él es nuestro proveedor, en tener esa fe que nada te mueva porque Dios no trabaja por sentimientos, Dios trabaja por fe. Nosotros nos tenemos que mover por fe, pero también por convicción. Y en mi esposo era saber que aunque estaba conociendo de Dios, pero él creía que todo lo que él hacía era con sus fuerzas. Pero cuando Dios le muestra a través de este milagro, que no es por sus fuerzas ni por su trabajo, es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Es sorprendente esta persona, sin saber, él ya nunca dijo que si fue ella la que dio esta donación, pero ella sin saber que lo que mi esposo había dicho antes, que
pues era su trabajo, ¿no? O lo que yo le había pedido a Dios, ese milagro. Sin saber esto, Dios lo hizo. Y ese es Dios el que hace cosas extraordinarias y maravillosas, que así como las hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. Ahora quiero decirles qué es un milagro. Dice que un milagro es un suceso que causa sorpresa o admiración, que se atribuye a la intervención divina, inexplicable y extraordinaria, y es la manifestación material de un Dios que trabaja en lo espiritual. Como yo les decía, o sea, se manifestó en nuestras vidas, nosotros lo pudimos ver a través de ese milagro, pero si no estuviera ese milagro, no le creeríamos. O sea, viéramos las señales, pero solamente cuando cubría la necesidad, entonces comíamos de esa necesidad y creíamos, pero después volvemos a lo mismo. Eso me movió mi corazón y me hizo ver que aún cualquier cosa que estemos pasando, nosotros debemos de estar confiadamente creyendo en el Señor. Cuando recibí este dinero, yo le dije, Señor, gracias. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a administrar este dinero? La persona me hizo saber que el dinero, aunque nunca dijo que fue ella, nunca quiso decir que fue ella, pero sé que fue ella. Nunca me dijo que ese dinero era específicamente para mi esposo. Otra cosa que Dios, otro propósito en el cual Dios hablaba al abrir ese milagro en mi vida, ¿cuál era? Yo les dije que un milagro es también trae otro regalo adentro, y ese regalo es un propósito que Dios tiene planeado. No nada más es tener el milagro y ya estoy sano, ¿no? Como esos leprosos que sanó a 10, pero solamente uno vio el milagro, y entonces había otro regalo que era el propósito, agradecerle a Dios y compartir el milagro que Dios había hecho en su vida. Bueno, en este caso me dijo que específicamente era para mi esposo. Y yo sabía que no solamente era porque él necesitaba saber quién era ese Dios, sino también era porque yo necesitaba saber que yo tenía que dejar que él fuera el administrador de nuestras finanzas, no yo, que él tomara el papel de sacerdote de la casa y administrador de la casa, no yo. Yo era esa ayuda idónea. Claro que yo iba a estar orando, intercediendo y pidiendo a Dios por la vida de mi esposo, pero él tenía que hacer y me tenía que sujetar a él. Entonces, otro propósito del cual tuvo Dios con mi vida es aprender a que yo junto con mi esposo, juntos los dos, tomar la mejor solución, pero siempre en la mano de Dios. Cuando yo y mi esposo entonces consagramos juntos todo para el Señor, porque lo que yo hacía era siempre yo era la que hacía y entregaba las cosas para Dios. Cuando nosotros juntos consagramos todo para el Señor, entonces, ¿qué puede pasar? Dios va a hacer cosas grandes, porque Él lo que quiere es que trabajemos junto con Dios, juntos en armonía como matrimonio, para poder ser de bendición, para que lo que nosotros hagamos sea de prosperar, y que también esto que prospere dé a los demás. Otro de estos regalos que venían dentro del milagro es poder ver en esta persona que me donó la gracia y el amor de Dios. También poder ver que la misericordia de Dios, que es mejor dar que recibir. Yo tengo la seguridad que este donativo va a ser también de gran bendición para esta persona. No solamente ella nos bendijo, sino también ella se bendijo a sí misma, porque fue obediente a la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros creemos es que no tengo dinero para poder compartir? Ahora que hablamos con los misioneros, una de las cosas que también como podemos aportar como a los misioneros es poder
a compartir y dar de lo que tenemos para poder ayudarlos para la obra de Dios. Dios quiere que nuestra vida sea de multiplicación. Él no quiere que pidamos, Él quiere que compartamos, que venga la gente y que pueda pedirnos y nosotros podamos compartir con los demás de la gracia de Dios. Esa es otra de las cosas que este milagro trajo con un propósito, que pueda ver que sí, que tenemos que compartir con los demás, que tenemos que estar en oración para escuchar la voz de Dios y saber en dónde es donde lo vamos a poder aportar. Esta persona que donó, ella pudo escuchar la voz de Dios para poder dar, porque como dijimos, perdón, el Señor trabaja en lo espiritual. Nosotros vimos lo material, vimos la obra, el milagro, pero tras de eso, ¿quién le había dicho a ella que mi esposo había dicho, es que fue mi trabajo? O que yo le había clamado a Dios, Señor, yo sé que tú puedes dar tal cantidad, así tú lo puedes hacer, alguna persona no lo puede dar, alguien no lo puede regalar, tú puedes abrir puertas. Nadie se lo dijo, fue el Espíritu mismo el que en su espíritu puso el poder dar. Y ella hizo, accionó con lo que Dios le dijo. Cantidades grandes no todos lo dan. Ahora, otro propósito dentro de este milagro también en nuestra vida fue que si en lo poco no somos fiel, en lo mucho menos lo seremos. Si en lo poco que yo ganaba, si yo no diezmara, si yo no diera de lo que Dios me da, ¿cómo quiero que en las cosas grandes yo pueda diezmar y compartir también con lo demás? Dios me ha enseñado a través desde el momento en que yo conocí del Señor a diezmar. Yo recuerdo, dice que no hay que decir la mano derecha lo que hace la izquierda, pero yo recuerdo que cuando llegué a los pies de Cristo, yo no tenía nada de dinero, yo no trabajaba, teníamos problemas económicos muy grandes, problemas de salud, de enfermedad, y ustedes saben que cuando hay personas enfermas en la familia es mucho gasto, es desgastante, pero recuerdo que mis diezmos eran de 20 pesos. Cuando ya daba mucho, eran de 50 pesos. Y no porque lo ganaba, sino Dios proveía de una manera, yo le decía, no tengo para darte 20 pesos, hermanos, pero Dios proveía para dar esos 20 pesos, después 50 pesos, porque mi esposo no conocía de Dios y para él no podía entender que él trabajaba y lo que trabajaba era para la salud, para las medicinas, los médicos, y decía, ¿cómo voy a dar algo? Dios no quiere que dé algo si sabe que yo no lo tengo, ¿verdad? Era en su lógica, era aceptable, pero yo como empezaba a conocer a Dios, yo decía, no importa de esto, de mi gasto, aunque sea eso, pero yo lo daba. Y aprendí este propósito dentro del milagro, aprendí que aún cuando tú das de lo que Dios te da, el Señor no se queda con nada, Él todo lo da. Al dador alegre, Él todo lo da. Cuando vi esta cantidad, yo decía, Señor, ahora junto con mi esposo hablamos y dijimos, enséñanos cómo administrar ahora esto para no caer en el mismo error. Cuando tú tienes un milagro, por ejemplo, de sanidad, el propósito de ese milagro, ese regalo dentro de ese milagro es que ahora tú te cuides. Pero si tú vuelves a lo mismo, vas a caer ahora en otra cosa, en otra enfermedad. Ahora, el propósito dentro de mis finanzas es administrarnos y saber guiar hacia dónde vamos a ir juntos en armonía. Cuando yo empecé lo de las crepas, era yo la que decidí, la que oré a Dios, pero no era junto con mi esposo. Mi esposo me apoyaba, él decía, yo te apoyo, pero esto no es mío. Pero cuando tú, tu esposo, yo y mi esposo dijimos, ahora esto es de ambos, entonces ambos somos responsables,
pero ambos decidimos ya no más. Yo ya no estoy trabajando en el negocio de las crepas. Estoy orando para que el Señor nos dé una nueva dirección, una guianza, pero juntos con mi esposo. Ese fue uno de los regalos dentro del milagro, de ese propósito por el cual Dios compartió a través de esta persona ese milagro, este regalo de Dios. Ahora necesitamos juntos ser administradores de esto para poder dar, porque Dios quiere que nosotros multipliquemos. Mi recurso necesita funcionar para ayudar a los demás, a otros, para que otros vean el reino de Dios, el reino de los cielos en esta tierra. ¿Dónde está puesta tu confianza? Está ahí el resultado. Mi confianza estaba puesta en lo que yo hacía, aún creyendo en Dios, pero mi confianza estaba puesta en lo que yo hacía, en lo que yo creía. Cuando yo solté esto, le dije, Señor, perdóname, reconozco que he pecado contra ti, que he visto las señales, pero yo solamente estoy queriendo comer, tener ese dinero, me refiero a esa comida de dinero, de trabajo, y me estaba desenfocando de lo más importante, el pan de vida en nuestro Señor Jesucristo, y es al que cree en Él. Hay en Salmos 77, 13, 14, recuerdo que Dios lloraba a Dios esto y dice, Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto. Tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre el pueblo. Yo recuerdo cuando le dije, Señor, yo conozco un Dios que hace milagros, que hace lo que para mí es imposible. Pero recuerdo que yo le dije, pero no es mi voluntad, es tu voluntad. Y Dios obró. Y sé que Dios va a obrar en tu vida y que si tú has querido la intervención de Dios, Él lo va a hacer, pero necesitas soltar, necesitas reconocer que todo lo que tienes es por Él y es para Él, es por la misericordia y la gracia de Dios. Si tú le has preguntado, muéstrame una señal milagrosa, ¿qué puedes hacer? Él te va a responder, puedo y mucho, pero necesito que tú creas, porque aquí dice, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto, a pesar de que están, que se congregan, que oran, no han creído en mí. Para que pueda haber este milagro necesitan arrepentirse y creer en el Dios de vida, porque todo lo que Dios hace es para bien para nosotros. Yo quiero compartirte a ti, te quise compartir esto porque es importante que sepas que no estás sola o solo. Es importante que sepas que Dios te puede sacar de esa deuda, de todo esto, pero tú tienes que estar siempre en las manos de Dios. Siempre debes de creer en que no es por ti, es por Él. Y que junto con tu esposo, en una vida familiar, consagrándose para Él, las cosas pueden tener una solución. No siempre va a ser como fue conmigo, contigo, quizás contigo va a ser diferente de diferente manera, pero lo que sí quiero que sepas es que cada, todo lo que nosotros tenemos, somos milagros de Dios, somos un milagro porque hasta hoy Dios ha tenido misericordia. Dice que milagro es un suceso que causa sorpresa. ¿No te sorprende ver la hermosura de todo lo que hace Dios en nuestras vidas? Y solamente quiero terminar con esto. Un milagro trae dentro otro milagro más grande y es un propósito. Cada milagro de nuestra vida trae un propósito para cada uno de nosotros. Cuando recibas tu milagro, ve ahora que tienes otros milagros que pueden hablar a tu vida. Espero que este mensaje te haya servido y deseo con todo corazón y sé que Dios va a obrar en tu vida como lo ha hecho en la mía. No, no importa lo que estés pasando. Humanamente no vamos a poder hacerlo, pero en las manos de Dios
ese Dios de lo imposible, ese Dios perfecto lo va a hacer cuando tú estás con Él. Y pues bueno, antes de terminar el segmento pasado, como estábamos hablando de las herramientas, dije que una de las herramientas, la vara era de Abraham. Me equivoqué, perdón, pido una disculpa, era Aarón. Pero pues estaba hablando de las herramientas, no sé por qué dije, pero pues quería aclararlo. Pero bueno, termino con este día y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Hasta luego.